Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, Cecilia. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Gusto en verte. Igualmente. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Bien, felizmente, aquí atento a todo lo que pasa, tú sabes. Bueno, creo que ya están entrando varios, ya están todos los panelistas aquí con nosotros. Yo quisiera, primero que nada, darles la bienvenida a esta reunión. Para nosotros, desde Capitalismo Consciente, es muy importante poder convocar a distintos líderes de la sociedad civil y del sector empresarial para conversar sobre qué es lo que está sucediendo en el país. Necesitamos realmente de un liderazgo consciente del sector empresarial para poder lograr encauzar al país, y por eso es que hemos invitado a tres personas, tres periodistas y tres expertos en el tema que no necesariamente tienen la misma posición sobre las PASO, pero lo que quisiéramos es poder escuchar sus posiciones de tal manera que podamos informarnos y cada uno de nosotros tomar una posición que nos lleve a sentar una posición pública y visible sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Constantemente nos quejamos de que la clase política no responde a las necesidades de los ciudadanos y sin embargo no lo hacemos de manera pública. El poder de los ciudadanos y de la clase empresarial es lo suficientemente grande e importante como para poder limitar al poder de los políticos y del Estado. Con esto quisiera pasar primero a Jorge Medina, presidente de Capitalismo Consciente, para que él nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias, Cecilia. Buenos días a todos los presentes y un especial agradecimiento a nuestros invitados para conversar sobre un tema que nos parece crucial para reforzar nuestra alicaída democracia. El Perú hoy está no solo en recesión económica, está en recesión democrática. Y por muchos años, por décadas, hemos venido viviendo una ilusión o un autoengaño, una suerte de querer convencernos que la política no tiene nada que ver con la economía. Y entonces los peruanos, particularmente su clase dirigente, demócrata, tanto académica como empresarial, hemos desertado en forma voluntaria de la política y hoy día estamos cosechando lo que hemos sembrado más por omisión que por participación. Y ha surgido este tema de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que en opinión de algunos es un retroceso del Congreso. Hay, por supuesto, opiniones diferentes y creemos que es bueno para el país que personas como Álvaro Gensler, Jaime de Altaos y Augusto Townsend, que si bien pueden tener opiniones no necesariamente coincidentes, algo tienen en común, que son demócratas, que apoyan la libertad y todas aquellas iniciativas que tengan que ver con el bien común, con reducir las brechas de desigualdad y con reforzar las instituciones. Así que ellos no necesitan mayor presentación, simplemente agradecer a todos su presencia. Gracias, Cecilia, por organizar esta reunión y por moderar el panel. Y dicho eso, te dejo, Cecilia, con la conducción de este webinar. Muchas gracias, Jorge.
La modalidad que vamos a utilizar el día de hoy, cada uno de nuestros panelistas va a tener aproximadamente 10 minutos para presentar su opinión. Luego les vamos a hacer un par de rondas de preguntas y me gustaría, por favor, abrir a preguntas del público. Es sumamente importante que todos puedan salir de este webinar con ideas mucho más claras. Entonces, para hacerlo de manera más sencilla, les pediría que las preguntas las escriban por chat de tal manera, y si quieren directamente a mí, de tal manera que yo se las puedo trasladar a nuestros panelistas. Augusto, me gustaría comenzar contigo. Ya, perfecto. Bueno, yo me veo tentado a sugerir que cambiemos el tema, dado que la conversación esta semana está en otras cosas. Pero en fin, nos han invitado para hablar de esto, así que vamos a conversar un poquito. Bueno, no sé cómo lo quieras manejar, Cecilia, pero yo, como tú sabes, encantado de responder preguntas sobre cualquier otra cosa también en la discusión abierta, ¿no? A ver, sobre el tema de las PASO, yo decía en algunos podcasts anteriores que he hecho y en el artículo que escribí el fin de semana en El Comercio que no me parecen digamos, una reforma ideal. Le encuentro un montón de problemas, ¿no es cierto? Pero creo que sí es importante entender por qué se está planteando esa reforma en particular en un contexto como el que estamos nosotros en el Perú, ¿no? Porque he visto también mucha discusión alrededor de la investigación académica que se ha hecho en torno a las PASO, y claro, es muy valiosa y hay que mirarla, pero hay que entender también que el contexto político particular del Perú no necesariamente es el mismo aquel en el que se ha hecho esa investigación académica. En fin, hay un montón de particularidades que hay que mirar, ¿no? Para tratar de explicarlo en sencillo, ¿ya? Imaginemos que tenemos un sistema político en el Perú donde los actores políticos generalmente actúan de forma bien intencionada. Son personas que quieren representar a los ciudadanos, quieren hacer cosas en favor de sus intereses, pero da la casualidad de que hay reglas en el sistema que hacen que el sistema no funcione bien, ¿no? Si ese fuese nuestro caso, creo que sería bien bonito tener una discusión sobre cómo pensamos holísticamente, ¿no es cierto?, en hacer una reforma integral que nos lleva a tener esas reglas que más bien potencien esas buenas intenciones que tienen los políticos y que más bien están siendo boicoteadas por el diseño equivocado, digamos, de nuestro sistema. Ese sería un escenario bien bonito, pero ese no es nuestro escenario, ¿no es cierto? Yo más bien diría que estamos en una situación en la cual los actores políticos en general no están en la práctica representando los intereses de los ciudadanos, sino que están en la práctica representando sus intereses, que aun cuando nosotros percibamos que hay diferencias ideológicas o conflicto, digamos, entre los actores políticos que vemos, por ejemplo, en el Congreso, la realidad, desde mi óptica, y creo que he sido bien duro cuando lo he calificado el fin de semana, porque lo he calificado como un cartel, ¿no? Yo he dicho que en mi impresión de las cosas, los partidos políticos que están representados en el Congreso, por ejemplo, tienen intereses comunes que son muy fuertes y que están fuertemente desalineados con los intereses de los ciudadanos. Y que ese interés está muy fuertemente asociado a la preservación del status quo, ¿no es cierto?, que les es favorable. Entonces, cuando yo trato de analizar las reformas que se discuten, digamos, que se pasan al debate público, las veo o las trato de ver desde ese prisma, ¿no? Desde si son reformas que ayudan a romper ese cartel o que ayudan a empoderar más al ciudadano o darle más oportunidades al ciudadano de hacer efectiva su decisión de que, o su voluntad de que cambie el sistema político, que sea algo diferente a lo que hoy es, ¿no? Y no hay muchas cosas que se puedan hacer en ese sentido, porque el sistema es un sistema cerrado, tiene barreras muy altas de entrada, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, que una de las cosas que está queriendo hacer el Congreso es incrementar astronómicamente la cantidad de firmas para inscribir nuevos partidos, es decir, está queriendo hacer más difícil que haya nuevos competidores, ¿no es cierto? Está haciendo algunas cosas que a mí me parecen buenas, pero que la gente duda de las motivaciones. Por ejemplo, volver a sacar la discusión sobre la bicameralidad o el restablecimiento de la reelección parlamentaria, que son dos cosas que para mí son buenas, porque una porque desconcentra el poder, la bicameralidad, y la otra porque le devuelve poder a los ciudadanos, que es el voto, la posibilidad de reelegir a los congresistas, ¿no?
Aquí hay un error bien grande porque la gente piensa que la mera posibilidad de reelegir significa la certeza de que van a salir reelegidos esos congresistas, y eso no es así, ¿no? Depende de nosotros los ciudadanos si queremos que se reelijan las personas que hoy están o no. Y más bien la práctica lo que demuestra es que muchísima gente no es reelegida, es más bien excepcional que los congresistas sean reelegidos, porque los ciudadanos no son tontos, ¿no? Saben, entienden lo que está pasando y castigan cuando tienen que castigar, ¿no? Entonces, por todas estas razones, yo veo digamos, a las PASO como una forma de, digamos, ir en contra de esos intereses creados, de ese cartel político que yo creo que hoy está un poco en dominio de la situación, ¿no es cierto? Y permitirle a los ciudadanos que puedan tener mayor poder para incidir en el tipo de menú electoral que van a ver en la siguiente elección, ¿no? Porque uno como ciudadano puede tratar de esforzarse lo más que pueda, informarse bien sobre las candidaturas, ejercer su ciudadanía de manera responsable de cara a la elección. Pero si uno va al día de la elección y se encuentra con un menú electoral que es un desastre, no importa, pues, da lo mismo, ¿no es cierto? No importa cuán responsable seas tú como ciudadano si el menú electoral no da para más, es lo que es, ¿no es cierto? Y esa es la situación en la que yo creo que estamos, ese menú electoral no cambia. Y tiene que cambiar. Por eso es que tengo una posición favorable a las PASO, que no es una defensa ciega, entiendo sus problemas, pero sí me lleva a pensar que es mejor que existan a que no existan. Sorry, espero no haberme pasado. No, está perfecto, gracias Augusto. De hecho, los ciudadanos estamos maniatados, ¿no? Porque no tenemos realmente la libertad de elegir a quienes podemos. Solo podemos elegir a las personas que los partidos políticos nos presentan, ¿no? Entonces, coincido contigo y me gustaría, Jaime, darte ahora la palabra a ti para escuchar tu opinión sobre las PASO. Estás en mute, Jaime. Bueno, decía que muchas gracias y saludos a todos, buenos días. Y quería comenzar señalando que, bueno, el argumento digamos, principal para defender las PASO es que, en buena cuenta, se trata de una manera de trasladar la decisión a los ciudadanos de a quienes se elige como candidato, es decir, que son las cúpulas pues las que están escogiendo sin democracia interna, están escogiendo candidatos eventualmente incluso con antecedentes, entonces hay que quitarle esa decisión al partido y dársela a los ciudadanos. Esa es un poco la idea general, pero esa es una idea que tiene problemas, a mi juicio por lo menos, ¿no? Ya hay el primer libro importante que se escribió sobre los partidos políticos fue este libro de Robert Michels, que data del año 1911, ¿no? Que él lo escribió sobre la base de un estudio de cómo funcionaba el Partido Socialista en uno de los partidos más importantes, eh, socialdemócrata en Alemania. Y él llegó a la conclusión de que los partidos necesitan una organización para tener eficacia en la lucha política e incluso en el gobierno. Es decir, y organización, decía él, implica, él lo llamaba oligarquía. ¿Sí? Los partidos, en realidad, para ser eficaces necesitan ser oligárquicos. Es decir, a mi juicio, digamos, puede haber una exageración en eso. Yo creo que se necesita un equilibrio entre una cúpula, lo que él llamaba oligarquía es lo que ahora llamaríamos cúpula, entre una cúpula y, digamos, la participación de los miembros del partido, ¿no? Tiene que haber un cierto equilibrio ahí, pero el partido efectivamente está hecho para la lucha política y para llegar al gobierno y gobernar, y por lo tanto necesita tener una unidad de mando, una unidad de acción, una unidad de pensamiento, de planteamiento, de programa, ¿no es cierto? Entonces, eso es un partido fuerte, y la democracia necesita partidos fuertes. Entonces, Ian Shapiro, por ejemplo, que es un politólogo norteamericano ya muchísimo más reciente, el propio Sartori ha dicho esto, han escrito que un exceso de democracia en la elección de los candidatos favorece en realidad la prevalencia de los intereses particulares, ¿no? Porque, y favorece también la deslealtad en cierto sentido al partido. Entonces,
Peor aún, pues, cuando la elección ya no es interna, sino externa, la elección de los candidatos, con la modalidad establecida en las PASO peruanas, ¿no? Las PASO peruanas establecen que las candidaturas se presentan de forma individual ante el jurado electoral especial correspondiente. Eso es lo que dice textualmente la norma, ¿no? Pero claro, si uno se atiene literalmente a la norma, simplemente cualquier miembro del partido podría presentar, pedir que el partido lo inscriba ante el jurado electoral y entonces podríamos terminar con una lista muy grande. Entonces, evidentemente, el partido tiene que filtrar. ¿Cómo filtra el partido? Sea con elecciones internas nuevamente, o sea por decisión del Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional, tal como están las normas, la ley peruana, tendría que decir, bueno, entonces de los 130 que tengo que presentar, aunque se presenten a título individual, no por lista, para que la gente vote de manera preferencial en la primaria, entonces yo escojo pues cuáles son los 130. Entonces, de alguna manera la cúpula vuelve a tener esa predominancia, digamos, no se resuelve el problema que la idea de las PASO pretende resolver, ¿no? Entonces, pero el problema, en realidad, más serio acá, es el mismo problema que tiene el voto preferencial. Es decir, van a las primarias de manera a competir por una nominación, por un lugar en la lista, en realidad, ¿no? Porque se elimina, se supone, el voto preferencial ya en la elección final, en la elección general. Entonces, en la elección general simplemente se presentan las listas, pero en la primaria sí, los candidatos, los precandidatos de cada partido compiten entre ellos. Se desata pues una especie de lucha fratricida, ¿no? Y eso destruye en realidad la unidad de la propuesta partidaria, ¿no? Del programa partidario, porque cada candidato, para tener ventaja sobre sus correligionarios en la elección primaria, va a hacer sus propias ofertas, distintas a las ofertas del partido, ¿no? Y también eventualmente incluso puede hasta buscar financiamiento de origen ilegal para conseguir dinero para financiar su campaña. Entonces, compitiendo contra sus... Entonces, se destruye un poco la unidad partidaria, la eficacia del partido como, ¿no? Y esto se refleja a la larga también en la bancada, porque en la bancada ingresan personas que han entrado, que le deben su lealtad a estos electores y a su propia propuesta, a la propuesta que ellos mismos desarrollaron en la campaña, que puede ser completamente diferente a la propuesta del partido. Entonces, no las PASO tal como están diseñadas, a mi juicio, son nocivas, no ayudan. Lo positivo que tienen es que sirven para reducir el número de participantes en la elección y además fomentan las alianzas, porque al establecer una valla de 1.5%, entonces eso de alguna manera incentivan las alianzas para poder superar, por ejemplo, esa valla, ¿no? Entonces, eso es lo positivo que tienen. Entonces, yo lo que he propuesto es que si vamos a ir a unas pasos, mejor vamos a unas pasos a la Argentina, en donde los partidos presentan listas, ¿no? Listas y la gente vota por las listas. Y después he llegado a la conclusión de que incluso mejor que eso serían unas pasos a la uruguaya. He estado revisando el sistema uruguayo, y el sistema uruguayo van a las pasos no las candidaturas al Congreso, sino solamente las candidaturas presidenciales. Y el voto es voluntario. Y entonces, claro, ahí no tienen, me parece que no tienen una valla muy clara. Habría que agregarle una valla, ¿no? Es decir, lo que necesitamos es una valla. Si las pasos fundamentalmente deberían servir para establecer una valla, es decir, para que no vayan, pues, no haya una oferta de 30, 40 candidatos, ¿no? Que es una locura para el ciudadano. Entonces necesitamos reducir el número de candidatos. Necesitamos un mecanismo para reducir el número de candidaturas. Eso es lo que necesitamos. Y para eso las PASO pueden servir. De repente hay otros mecanismos que podrían servir, pero no unas PASO a las peruanas, sino unas PASO, por ejemplo, a la uruguaya, ¿no? En donde, y eso fomenta también, pues, las alianzas, en fin,
Yo creo que eso sería fundamental. Lo que ha establecido el dictamen del gobierno, del Congreso, es una valla interna del 20%, es decir, ha suprimido las PASO, en buena cuenta, las ha reemplazado por las 3 modalidades originarias, y ha establecido una valla del 20% de los afiliados para pasar a la siguiente etapa, que es una cosa que puede tener sentido, pero no tiene sentido para el caso de los delegados, porque están hablando, por lo que entiendo, del 20% de los delegados, y eso sí no es ninguna valla, porque evidentemente van a ir a votar, los delegados van a ir a votar cerca del 100% de los delegados, ¿no? El asunto sería que ese 20% sea respecto de los afiliados que eligen a los delegados, ¿no? Así debería quedar precisado, pero tal como está en el dictamen, o sin el dictamen aprobado, se habla del 20% de los delegados, porque se habla del 20% de los electores. ¿Quiénes son los electores? En el caso de la modalidad de delegados, los delegados. Entonces, eso tendría que cambiarse. Y claro, de manera con coherencia interna, aunque de manera negativa para el proceso en general, el dictamen vuelve a cerrar ¿no? el sistema, porque eleva pues el número de firmas tremendamente para poder inscribir un partido, y más bien consagra el voto preferencial. Son decisiones negativas, ¿no es cierto? Entonces, debería mantenerse el sistema abierto, pero cerrar la llegada, es decir, que pocos puedan llegar a la elección general, y en el caso de los diputados, pues mantener una Cámara de Diputados, si se llega a aprobar, ir a los distritos uninominales. El asunto en realidad es cómo hacer para que lo que me parece que lo mencionó Augusto, cómo hacer para que los mejores ciudadanos, las élites de alguna manera, profesionales, académicas, empresariales, regresen a la política, ingresen a los partidos, ¿no? Que los partidos tengan mejor gente, que las cúpulas de los partidos, yo creo que las cúpulas tienen que funcionar, los partidos tienen que ser fuertes, pues, ¿no? Tienen que estar organizados, pero tienen que estar conformados pues, por personas de nivel, personas de capacidad, íntegras, etcétera, los mejores ciudadanos. ¿Cómo hacer para que regresen? Esa es la pregunta. Eso es lo que hay que resolver. Yo creo que el Senado ayuda, porque ayuda a recuperar parte de las élites. Distritos uninominales ayudan porque ayudarían a elegir mejor. La reelección ayuda porque va seleccionando cada vez mejores candidatos, pero habría que ir hacia una propuesta como la que ha hecho Carlos Meléndez, esta vez, de think tanks por impuestos en los partidos, es decir, que en los partidos las empresas puedan destinar parte del impuesto de la renta que pagan a financiar centros de investigación en los partidos, para que los partidos pues tengan análisis de la realidad, tengan capacidad de propuesta, tengan planes de gobierno, sean serios, y entonces la gente pueda ingresar con más interés a los partidos, porque hay un trabajo de verdad, ¿no? Y luego restablecer el financiamiento de las empresas de manera transparente de las campañas electorales para recomprometer al sector empresarial con el país, es decir, renovar, digamos, porque lo que estamos haciendo es alejando a las empresas de todo compromiso nacional cuando se les impide participar, pues, financiando o apoyando opciones electorales, ¿no? Eso sería. Gracias, Jaime. De hecho, nosotros, Capitalismo Consciente, hizo un estudio con la Konrad Adenauer y Ipsos, y encontramos que si bien el 54% de los empresarios creen que se debe permitir que las empresas financien a los partidos políticos, la campaña contra el sector privado ha sido tal que para el 70% de los ciudadanos las empresas no deben estar financiando a los partidos políticos, ¿no? Entonces creo que esta data es importante porque cuando no tenemos al sector privado y al sector formal financiando a los partidos políticos, permitimos que sean las economías ilegales las que financien a los partidos y a los candidatos presidenciales, ¿no? Álvaro, me gustaría continuar contigo, por favor. Gracias, Cecilia. Y qué bueno estar acá con Augusto y con Jaime. Yo quería compartir 4 ideas acerca de este tema y coincido con Augusto que ojalá que podamos dar un poquito de coyuntura
porque creo que lo amerita. Lo primero es que creo que más allá de las pequeñas diferencias que podríamos tener con Jaime o con Augusto, creo que todos coincidimos en el propósito principal de por qué hacer esto. Y además creo que coincidimos recordar que las PASO son una ley vigente en el Perú, que se ha pospuesto 2 veces y más bien el dictamen del Congreso, de la Comisión de Constitución quiere hacer un cambio y podemos coincidir que ese dictamen no es el adecuado para nuestra democracia. Hay varios retrocesos en ese dictamen y más bien esta conversación con Jaime, con Augusto, intenta llevar incluso a fortalecer la propuesta de las PASO, que tienen sus bondades y tienen sus vicios. La segunda idea, y un poco Jaime lo ha dicho en relación a los países, es que en todas las Américas existen primarias. Desde Canadá hasta Chile y Argentina existe un modelo de primarias. Y en ese modelo de primarias, en función a la madurez democrática de la ciudadanía y de los partidos y el estado de la política, cada país ha elegido unas variantes diferentes a sus tipos de primarias. Por ende, hay primarias abiertas, es decir, todos los ciudadanos votamos en primarias, hay cerradas o semiabiertas, semicerradas, ¿verdad? Hay simultáneas, es decir, el mismo día todos vamos a votar, y hay en paralelo. Hay obligatorias en aquellos países donde se promueve más el voto ciudadano y no hay tanta madurez de ir a votar, o en países como Uruguay, donde sin obligatoriedad el 50-55% de ciudadanos va a votar a unas primarias. Entonces, esto no es un invento, sino eliges o ecualizas diferentes variables en función a la necesidad de tu sistema político. Y también en relación a la coyuntura de lo que se necesita. Esa es la segunda idea que quería plantear. La tercera es todo el tema de reformas y el proceso, y digamos, el sistema político es un sistema. No existe una varita mágica, no existe una reforma que lo resuelva todo, sino que hay muchísimas piezas que intentan buscar un poco lo que Augusto y Jaime han dicho, ¿no? Oye, queremos una mejor representación, queremos mejor gente en la política, queremos que funcione la democracia, en una democracia que, como bien dijo Jorge, yo no diría que está en recesión, sino en términos, al ser economista, en depresión. Una depresión económica es una recesión permanente que es muy difícil de salir. Yo creo que sería una definición más precisa de nuestra democracia. Por ende, no tenemos que obsesionarnos con una reforma, sino mirar el sistema. Y no tenemos que buscar la perfección de las reformas, sino buscar aquellas que nos puedan sacar marginalmente de la situación donde estamos. Dicho eso, las PASO es una pieza del gran sistema, y cuando se implementaron un pequeño grupo de reformas hace unos años, algunas reformas populistas como la reelección congresal, que transparencia se ha planteado en relación a regresar a la reelección y a la bicameralidad, tuvo un sentido de sistema, ¿no? Ya Augusto y Jaime han planteado, creo yo, las dos bondades con sus críticas de las PASO, ¿no? O los dos elementos claves de las PASO, que básicamente es darle a la ciudadanía más poder para votar a los precandidatos para que sean candidatos, y el elemento reductor, es decir, no tener 18, 20, 25 partidos, sino tener menos partidos. Esto acaba de pasar en Argentina. En Argentina, campaña que hemos seguido muchos de nosotros, hubieron 15 partidos en las primarias, y con la valla también del 1.5% se redujo a 5 candidaturas, de 15 a 5. Entonces, esas son las dos características de las PASO. Le das más poder a la ciudadanía, con las críticas que Jaime ha planteado muy correctamente, y creo que nadie está en contra del elemento reductor. Porque en la última elección presidencial, recordemos, tuvimos 18 candidatos, y los dos primeros ni sumaron el 20% del padrón electoral. Si es que no tenemos un elemento reductor, es decir, si nos eliminamos las PASO y aprobamos el dictamen del Congreso, como bien ha dicho Jaime, no habría valla en realidad, porque la valla de pasar el 20% de delegados es una burla. En realidad, todos los partidos políticos van a pasar esa valla. Delegados son 10, 15, 20, 50 delegados. Es muy fácil pasar esa valla. Con lo cual terminaríamos en el 2020 y algo con 30 candidaturas, el doble del 2021. Y claramente creo que pasarían otra vez 2 candidatos de segunda vuelta con bajísimo porcentaje. Entonces creo que eso es algo que defender. El elemento reductor, creo que los 3 que estamos acá estamos muy de acuerdo en que no podemos dejar que se elimine el elemento reductor. Ahora, en
Entonces, nada, son esos dos elementos de más poder ciudadano y el elemento reductor. Con el dictamen del Congreso se elimina el poder ciudadano en la práctica, permanecen las cúpulas con las bondades que tiene y se elimina el elemento reductor. Paso a mi último punto porque creo que aquí sí hay una buena discusión y creo que todos aquí podemos admitir, de hecho yo también lo escribí en mi columna de ayer, para mí el modelo que el Perú debería aspirar es un militante, un voto. Es decir, efectivamente que los partidos políticos, sus militantes, sus afiliados, tengan el poder de elegir a sus candidatos a una elección. Para mí ese es el modelo que deberíamos aspirar. Es el más lógico. La pregunta es si es que lo que tenemos hoy en el país son partidos políticos que tengan la madurez política y el interés público para hacer eso. Y yo creo que Augusto introdució la variable del contexto. Yo también creo que la ley actual de PASO tiene un montón de cosas por mejorar. Sin embargo, creo que en esto, acá sí, con Jaime todavía compartíamos algunas diferencias sobre ese tema de la democracia interna, ¿no? Efectivamente, las PASO le reducen el poder a las cúpulas partidarias para elegir a sus candidatos, claramente, y se lo aumenta a la ciudadanía. ¿Esto es un invento del Perú? No, esto pasa en Argentina y esto pasa en Uruguay. Y en Argentina y en Uruguay, si bien también hay una discusión sobre esto, no vemos, al contrario, Uruguay es la democracia más madura de América Latina y tiene primarias abiertas. Los ciudadanos en Uruguay, de manera voluntaria, no solamente los afiliados a los partidos uruguayos, van a votar. Con lo cual, no creo que en extremo sea un daño a las cúpulas. De hecho, las cúpulas podrían ver esto como una gran oportunidad. Porque acabo de poner dos datos en relación al realismo, ¿no? Yo creo que más allá del modelo, los partidos deberían tener democracia interna para elegir a sus candidatos. La pregunta es, ¿en el Perú hay? Sin las PASO no hay. En la última elección regional municipal hubieron 13.000 procesos electorales de elección interna. 13.000. De esos 13.000, solamente el 1.5% hubo más de una lista candidateando para la posición a la cual se iba a aplicar. Es decir, no existe democracia interna en los partidos. Lo que sucede, y lo sabemos muy bien, es que cúpulas legales, formales o por interés público, o también mafias que las hay, eligen a dedo a sus candidatos y ya sabemos quiénes llegan. Quiénes llegan, quienes tienen más dinero para hacer la campaña, y ya sabemos cuál es la correlación que tiene eso con las personas que tenemos en las autoridades. Con lo cual, en la realidad, no hay democracia interna. Y la Comisión de Constitución pone una legislación que permanecemos en el sistema actual. Es decir, si bien es cierto que se puede reducir el poder de los partidos políticos con las PASO, no es cierto que sin las PASO se aumenta la democracia interna, porque no existe democracia interna hoy. Y el otro argumento que quería traer a la mesa es, no es que los partidos políticos con las PASO pierdan absoluto poder para poner sus candidaturas. De hecho, otra vez, en Argentina y en Uruguay eso funciona así. Hay una labor de los partidos políticos por ley, ellos presentan las candidaturas, tienen 20% de invitados que pueden designar a dedo a personas que quieren entrar que no son afiliados. Tienen que constituir las listas para que ninguna de las candidaturas pase ese 20%. La ley dice que puede poner, además de las PASO, otros requisitos y filtros que el propio partido quiera poner. Entonces, no le estamos quitando total poder a los partidos. Los partidos tienen un montón de cosas que pueden hacer. Y cuando ponen todos esos requisitos, ok, los ponen a disposición de la ciudadanía y efectivamente la ciudadanía pone el voto. Ahora, ojo, otro dato, y con esto termino esta intervención. Uno diría, oye, pero dejemos que los militantes voten, ¿no? Ok, primero, no hay competencia interna con el 1.5% que les acabo de contar. Segundo, ok, que los militantes voten. ¿Saben cuál fue el nivel de asistencia de los militantes de los partidos políticos en las últimas primarias? El nivel de ausentismo fue 92%. O sea, los propios militantes, a los cuales algunos hoy hay que fortalecer los partidos, no van a votar en las primarias. ¿Por qué? Porque están desenganchados, porque no están comprometidos, porque saben que al final es la cúpula quien elige y ellos no tienen ninguna posibilidad. Entonces, con datos reales, no existe una militancia comprometida, no existe democracia interna con el sistema actual. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un sistema que sí lo logre. Y yo sí creo que las PASO, con todas sus deficiencias, repito, sabiendo que el modelo ideal debería ser un militante, un voto, pero que no estamos ahí, creo que las PASO,
si los partidos, algunos demócratas, lo ven, es la oportunidad para reenganchar a la ciudadanía que no quiere militar en los partidos políticos. Porque no es que en las primarias yo voy a votar yo tengo solamente un voto, yo voy a la urna y yo tengo que elegir a qué partido le voy y a qué candidato dentro del partido le voy. Los militantes también van a votar, pero se amplía la posibilidad de legitimidad. Ahora, reconozco todos los riesgos que Jaime menciona, porque otra vez, no hay ninguna reforma perfecta ni panacea. Entonces, efectivamente trae problemas. Como cualquier reforma que uno hace, trae costos y beneficios. Lo que tenemos que hacer es reducir esos costos y tomar una decisión. ¿Qué es lo que más queremos priorizar en este tiempo? Entonces, nada, quería parar ahí en mi intervención, Cecilia. Creo que es algo discutible y mejorable, pero quiero darnos cuenta de que la propuesta del Congreso sí es un retroceso. Podemos discutir si las pasos son mejorables, totalmente de acuerdo, hay mucho campo de mejora. Pero hay dos elementos de devolverle algún nivel de persona a la ciudadanía y sobre todo el elemento reductor que no podemos perder en esta discusión. Gracias, Álvaro. Uno de los principales opositores al tema de las PASO es Carlos Meléndez, que es un importante politólogo peruano. Entre los argumentos que él ha esgrimido van el hecho de los partidos políticos, sostiene él, no son agentes democratizadores, sino que son un mal necesario que opera para permitir que se opere en una democracia. Pero sostiene que al generarse esta tercera ronda electoral, que es previa de hecho a la primera y a la segunda vuelta, se está generando un costo altísimo para los partidos y para los candidatos. Y que por lo tanto esto va a ser un problema adicional porque si no hacemos una reforma integral, lo que vamos a tener nuevamente es flujos de dinero de grupos informales, de grupos ilegales, financiando a los candidatos y financiando a los partidos. Y ese es un problema bastante serio, porque lo que hemos visto en los últimos años en el Perú es que con la judicialización de la política y de aquellos que desde el sector formal y privados financiaban partidos políticos y luego han sido citados innumerables veces a la fiscalía para explicar por qué financiaban un partido político y de dónde sacaban recursos, se generaba un incentivo perverso y la mayoría de empresarios y de empresas, cuando estaba permitido, financiaban no públicamente y no formalmente, sino por debajo de la mesa. Entonces, el financiamiento de los partidos políticos es un problema serio y no estamos dentro de las reformas que estamos discutiendo, no se está hablando de el financiamiento. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este argumento de Meléndez? Augusto, regreso contigo, hacemos nuevamente la ronda, Augusto, Jaime y Álvaro, y ahora sí les pediría con respuestas cortitas para luego poder continuar con las preguntas de los que nos están acompañando. A ver, yo no voy a pretender saber más que Meléndez, que él claramente es experto y yo no, o al menos quizá a lo mucho un observador con conocimiento sobre promedio, pero sí, digamos, creo, objetar sus argumentos en algunos sentidos, ¿no? O sea, yo coincido con Carlos y con Jaime, que me parece que lo mencionó también hace un ratito, en que es un error haber sacado el financiamiento privado de la política. Eso está mal, no debió hacerse y se tiene que corregir, ¿no? Entonces coincido con ese argumento de él en ese sentido. Ahora, él aplica ese argumento para decir que las pasos son problemáticas porque son costosas. Y ya la aplicación de ese argumento para llegar a esa conclusión, ya me parece un poco más objetable, ¿no? Porque claro, las elecciones son costosas en general. Hay un montón de cosas alrededor de la política que son costosas. Eso no se puede evitar. O sea, el argumento no puede ser, oye, hagamos más barata la política. Ya sabemos qué pasa cuando hacemos más barata cuando queremos abaratar los costos de la política. Tenemos la política que tenemos hoy, ¿no? Entonces, cuando la gente dice hay que oponerse a la bicameralidad porque tener un Senado va a ser más costoso, claro, pero nadie está midiendo el costo de destrucción de valor de tener un Congreso unicameral como el que tenemos hoy. Si uno compara ese costo con, digamos, lo que puede costar el Senado, te das cuenta que
feliz asumimos ese costo adicional, ¿no? Si es que nos permite evitar lo otro, ¿no? Entonces el argumento del costo es importante, pero hay que aterrizarlo un poquito más, ¿no? Hay otras cosas que yo he leído que dice Carlos, con las cuales estoy también de acuerdo, pero no sé no sé si él esté poniendo el dedo en lo que realmente es prioritario, ¿no? Por ejemplo, yo estaría feliz con si hay un esquema de financiamiento, sea parecido al sistema de obras por impuestos o lo que fuera, para financiar think tanks en los partidos políticos. Me parecería extraordinario, ¿no? Pues si un partido no puede elegir a sus candidatos, ¿cómo podemos esperar, digamos, que tenga un think tank operativo que funcione bien, ¿no? O sea, me parece que es parte de una agenda de mediano a largo plazo que ojalá se dé, pero hay otras cosas que son mucho más urgentes, ¿no? A mí, o sea, solamente para compartirles para que se lo imaginen de la siguiente manera, ¿ya? Imaginemos que cualquiera de ustedes que está acá, son personas consolidadas en su trayectoria profesional, ¿no es cierto? Dice, bueno, ya hice todo lo que quería hacer yo profesionalmente, ahora quiero incursionar en la política, ¿no? Quiero devolver a la sociedad y quiero ser político, quiero ser candidato, ¿ya? Imagínense cómo es el proceso para cualquiera de ustedes convertirse en candidato en un partido. Para empezar, tienen que elegir un partido. ¿Qué partido van a elegir, no? ¿Hay alguno con el que se sientan 100% cómodos? Digamos que eligen uno. ¿Cómo entran? ¿A quién le tocan la puerta? ¿No? ¿Cómo pasan de ser afiliado hasta convertirse en candidato al Congreso, digamos? ¿No? ¿Cómo es ese tránsito? ¿A quién tienen que convencer? ¿Qué pasa si les piden a mitad de camino, oye, tú si quieres tener el número tal, entonces tienes que pagar tanto? Porque acá la norma es a número más bajo, más plata tienes que poner, ¿no? Entonces, toda esa parte hay que mirarla, ¿no? Hay que entender cuál es la ruta, el journey del consumidor, si lo quieren ver así en términos empresariales, ¿no es cierto? Por el cual un político, una persona que quiere hacer política, llega desde tocar la puerta hasta convertirse en candidato. Ese journey hoy día está truncado por el control que tienen las cúpulas, por un montón de cosas que pasan a la interna de los partidos, decía Álvaro, ¿no? No hay democracia real en los partidos. Carlos, tú citabas, Cecilia, Carlos, que dice, los partidos no son agentes democratizadores, creo que él decía, ¿no? Sí. Me encantaría que lo fueran, pero aun cuando no lo fuesen, al menos tendrían que tener compromiso con ciertos valores y ciertas reglas democráticas que hoy no tienen, ¿no? Entonces, ojalá sean agentes democratizadores, pero al menos que no sean agentes boicoteadores de la democracia, que hoy en muchos sentidos lo son, ¿no? En fin, solo para discutir con unas ideas de Carlos que, como siempre, es súper interesante leerlo, pero no necesariamente se coincide con todo. De acuerdo, gracias, Augusto. Jaime, seguimos contigo. Estás muteado, ¿ah? Ahí está, ahí, ¿se oye? Sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, a mí no me quedó muy clara la propuesta de Carlos en esa columna, ¿no? Pero coincido con él en que el tema de los flujos ilegales no se resuelve con las PASO tal como están planteadas, ¿no? Porque como argumenté, en realidad lo que se fomenta es una competencia fratricida, intrapartidaria, para conseguir el voto de los ciudadanos en la primaria. Y entonces los precandidatos que van a la primaria compiten entre ellos y para ello pues van a buscar eventualmente financiamiento ilegal. Digamos, eso ha ocurrido y, digamos, eso me parece una cosa muy previsible. Entonces, yo creo que, digamos, ese tema no se resuelve, ¿no? El asunto de y también creo que efectivamente los partidos tienen que tener, pues, organización, como decía, no necesariamente tienen que ser el prototipo de la democracia. Eh, a la democracia le conviene que haya partidos que funcionen. Y para que un partido funcione, tiene que tener una organización, tiene que tener una cúpula, tiene que tener alguien que dirija, tiene que tener una unidad de acción, de dirección, de estrategia, etcétera. Entonces, eso es importante. Ahora, respecto a la democracia interna que mencionó Álvaro, el, el elemento teóricamente positivo del dictamen que ha aprobado el Congreso, digamos, la Comisión de Constitución del Congreso, es que pone un 20%, una valla interna del 20% de los afiliados. Si se pone una valla interna del 20%, eso asegura la democracia interna, porque eso estaría vigilado por la OMPE, en fin, ¿no? El asunto es que eso debe aplicarse también
al caso de los delegados, es decir, que sea el 20% de los afiliados que eligen a los delegados. Y en ese caso vamos a tener democracia interna en la medida de lo posible, digamos, o cierta democracia interna en los partidos, ¿no? Y eso debería llevar además a los partidos a actualizar sus padrones, porque claro, cuando se dice que solo votaron el 5%, pero si Acción Popular o el APRA tienen, pues, o tenían sí, 250.000 afiliados, se inscribieron 250.000, pues, en la época que Alan García era presidente, pero esos 250.000, ¿cuántos realmente son militantes reales? Muy poco, una proporción muchísimo menor, ¿no? Entonces, deberían actualizar, sincerar, digamos, sus padrones y reducirlos a un número mucho menor, al número de aquellos que realmente están identificados con el partido, y ahí va a ser, sí posible, notar que ese porcentaje va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, y por último, en estas elecciones primarias a la peruana, la ciudadanía simplemente lo que hace es poner el orden de una lista que ha sido decidida, pues, por el partido, o sea que no, tampoco es que haya una intervención mayor, ¿no? Yo creo que es importante unas pasos para reducir el número de participantes, ¿no? Yo creo que las pasos a la uruguaya, como se estudia antes, sería lo mejor. Gracias, Jaime. Álvaro, seguimos contigo. Sí, cuatro cosas muy concretas y también para beneficio de quienes nos escuchan, porque quizás hay una parte que podemos clarificar, lo que hemos venido hablando Jaime, Augusto y yo. En el dictamen del Congreso, las PASO es una única manera obligatoria de hacerlo por los partidos y los ciudadanos. En el dictamen del Congreso hay tres opciones en las cuales el partido puede elegir cualquiera de las tres opciones. Una opción es que elijan mis candidatos, la militancia y los ciudadanos que se inscriban al partido. Opción 1. Opción 2 es que solamente los militantes. Y opción 3 es los delegados, que por lo general son 10, 15, hasta lo máximo 50 personas, la cúpula del partido, ¿no? Y como dice Jaime, si bien la ley dice que la militancia elija a los delegados, no hay ninguna valla o requerimiento para eso. Con lo cual, como son tres opciones a elegir, los partidos, como está la ley ahora, o el dictamen, van a elegir la última, porque es más fácil, es menos costosa y es más fácil de pasar la valla, ¿no? Por eso, ahí está la crítica, digamos, ¿no? Quería hacer esa aclaración. Lo segundo, sí, también leí la columna de Carlos, algunos elementos interesantes, otros que tampoco terminé de entender bien los argumentos. Creo que no da argumentos el elemento reductor, que creo que Jaime, Augusto y yo estamos muy de acuerdo. Dice que hay otras maneras, pero no las sustenta, y yo hasta ahora no he escuchado otra manera de lograrlo. Y en principio estoy de acuerdo en que hay que revisar el tema de financiamiento, ¿no? Porque recordemos que el financiamiento ilegal de mafias entra, y el privado, formal, legal, que quiera apoyar al bienestar, no. Creo que hay una discusión pendiente, en eso sí estoy de acuerdo. Dos elementos más. Yo coincido con Jaime en que efectivamente las PASO generan esta, como dijiste Jaime, competencia fratricida, ¿no? A la interna, ¿no? Y claramente también puede haber un incentivo para que fondos ilegales entren, ¿no? Yo coincido con Jaime con eso, pero recordemos que eso pasa hoy. O sea, la competencia fratricida en el voto preferencial pasa hoy, y los fondos ilegales pasa hoy. Entonces, no olvidemos que una solución no soluciona muchos problemas. Regresemos, las PASO no es la panacea ni soluciona todo. Yo creo que este tema de la competencia fratricida interna y la ilegalidad no tiene por qué la PASO solucionarlo. Tenemos que pensar otros elementos para que lo solucione. Tiene que haber otra ley de financiamiento de partidos, tendría que haber otros elementos para garantizar, digamos, que no se maten entre sí, aunque nosotros vemos en Argentina, en Estados Unidos, que las elecciones primarias por lo general son semifratricidas al menos, ¿no? Entonces, nada, solamente quería anotar que las deficiencias de las PASO no todas son por las PASO, es porque existe como sin PASO, ¿no? Y termino con esto, que es un mensaje que estoy tratando de comunicar en varios espacios. No sé si todos saben, Transparencia tiene 30 años, Transparencia lo integramos 50 asociados, justo hicimos una especie de censo, un tercio de Transparencia es de derecha o liberal, un tercio es como de centro y un tercio es progresista o de izquierda. Hay empresarios, Jorge Medina, para Transparencia, Ramón Barúa, Fernando Zavala, en fin. Y uno de los mensajes más claros que estamos queriendo compartir es que el Perú ha sido dominado en las últimas décadas por dos narrativas. La narrativa fujimorista y antifujimorista,
y la narrativa ahora caviar y anticaviar. Y si bien es cierto, puede haber razones, algunas legítimas para esas narrativas y esas tensiones y esos conflictos, sí queremos compartir la visión de que son peleas menores frente a una pelea y enemigo mayor. Hoy el Perú está siendo tomado claramente por economías ilegales, por mafias que antes socavadamente entraban a la política, pero ahora es abiertamente. Esa es la pelea que tenemos que tener. Y ojalá que en algún momento fujimoristas y antifujimoristas, caviares y anticaviares, nos demos cuenta de la gran pelea que está jugando el Perú. Y que detenernos a ponerle etiqueta a todo caviar, o por otro lado, porque sea fujimorista, tenemos que negarlo como bueno, ¿no? Tenemos que salir de esas narrativas de pelea, en nuestra opinión, sin ningún sentido ni ningún sentido de propósito, porque hay un enemigo mayor que está aprovechando el río revuelto y está avanzando a muchísima velocidad mientras nosotros nos peleamos en temas, creo yo, menores y de menor importancia para nuestra democracia. Así que las PASO no son caviares, las PASO funcionan en un montón de lugares del mundo, dejemos de utilizar esos argumentos y más bien tengamos argumentos como los que tenemos Jaime, Augusto y yo, y que en la argumentación construimos algo mejor. Porque otra vez repito, el enemigo es otro y es bastante más grande y bastante más poderoso y lo que está haciendo es robándose nuestro país claramente y evidencia de eso hay de sobra. Muchas gracias, Álvaro, y muy importante lo que has dicho, porque si no logramos que los ciudadanos regresen a la política, va a llegar un momento en que las economías ilegales van a tener tal poder que va a ser muy difícil recuperar el país. Yo quisiera dejar aquí la discusión sobre las PASO, pero quiero resaltar algunos de los comentarios que ustedes han hecho. Primero, las PASO no son una bala de plata, pero son un mecanismo importante para traer a la ciudadanía de regreso a la política, poder reducir el número de partidos que llegan finalmente a la elección y de alguna manera hacer saber a las cúpulas de los partidos que hay ciudadanos atrás que tienen posiciones firmes. Hay reformas que están pendientes y que tenemos que impulsar: la bicameralidad, los distritos uninominales, la renovación por mitades o por tercios de la Cámara de Diputados, el hecho de que el candidato presidencial postule también al Senado de tal manera que el presidente del partido siga actuando políticamente los 5 años que no está en el poder y por lo tanto asuma responsabilidad por su partido, cosa que no ocurre hoy día y lo vemos y tenemos muchísimos ejemplos. Presidentes de partido o candidatos presidenciales que al no ganar desaparecen de la discusión política y no se hacen responsables ni de los candidatos que llevaron al Congreso ni de los candidatos que llevaron a los gobiernos locales y regionales. La reelección, lo de los think tanks por impuestos dentro de los partidos o centros de estudios económicos e institucionales en el Congreso. Tenemos que reformar el tema de los asesores y necesitamos lograr una militancia activa, porque el otro problema es que hay muy pocos militantes realmente en los partidos políticos. Y como decía Augusto, un ciudadano que quiere hacer política, ¿cuál es el camino que tiene para efectivamente llegar a hacer política? No lo sabemos, creo que todos los que estamos acá hemos recibido muchas veces preguntas de personas que dicen, yo quiero hacer política, ¿cómo hago? ¿A qué partido me inscribo? ¿No? Y una vez que busco inscribirme, ¿cómo efectivamente llego? Creo que es una discusión que tenemos que tener y necesitamos a los mejores en política y a los mejores en la gestión pública porque tenemos un país que construir y para construirlo necesitamos encontrar consensos. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero tenemos que encontrar consensos mínimos. Yo quisiera dejar los últimos minutos de esta reunión, tanto Augusto como Álvaro pidieron un tiempo para hablar de la coyuntura y de lo que está sucediendo en este momento. Yo sé que tenemos bien poquito tiempo, pero creo que sería importante si pudiésemos darle 5 minutos a cada uno de ustedes para que nos ilustren sobre qué es lo que viene sucediendo. Augusto, comenzamos contigo. Gracias. Pucha, no sé cuántos minutos nos queden, pero de repente voy a conectar simplemente con lo que decía Álvaro hace un ratito de lo fácil que se ha vuelto en el Perú, y aquí no sé si voy a pisar callos, no conozco a todos en la audiencia,
pero lo fácil que se ha convertido en el Perú utilizar etiquetas políticamente inflamables para convencer a la gente de ciertas cosas, y evitar que se pongan a mirar la evidencia y los hechos, ¿no? Y eso creo yo que pasa mucho, o está pasando mucho esta semana con este tema de la fiscal de la Nación, porque hay dos relatos, digamos, en torno a la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Uno es, la fiscal de la Nación es una heroína de la democracia porque se le enfrentó a Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y el otro relato es, la fiscal de la Nación ha librado de responsabilidad a su hermana y hoy es una pieza funcional a esta suerte de coalición autoritaria que hay en el Congreso. Lo que ha pasado el lunes con el operativo policial fiscal que ha llevado a la detención de uno de sus asesores y demás, hay que analizarlo con cierto nivel de abstracción respecto de en cuál de esos dos relatos se sienta uno para tratar de entender qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Porque potencialmente estamos ante un caso de compra de votos, ¿no es cierto?, a cambio de favores judiciales, perdón, favores de archivamiento de investigaciones fiscales. Y si eso es así, las repercusiones políticas que podría tener eso son enormes. Fíjense además cómo todo está concatenado, ¿no? Esto impacta en todo el lío que había en torno a la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, impacta en lo que pasó con Zoraida Ábalos, impacta en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, todo está conectado, ¿no? Entonces es un tema muy grave y tan grave es que yo creo que ya es momento de, como decía Álvaro, ¿no?, de salir de esta discusión de caviares, anticaviares, fujimoristas, antifujimoristas y realmente ver el fondo de lo que está pasando, quién tiene responsabilidad, porque aquí el otro error que se comete es pensar que hay buenos y malos, ¿no? Hay distintos niveles de responsabilidad, y hay que entender qué nivel de responsabilidad tiene cada quien y qué sanción o qué remedio corresponde a ese nivel de responsabilidad. Porque lo que termina pasando en el Perú es que no pasa nada, ¿no? Podrían haber hoy en el Congreso 40 congresistas con causas penales suficientemente justificables. La tercera parte del Congreso podría tratarse de delincuentes, ¿no? ¿Qué hacemos en un país donde tienes el tercio de tu Congreso es personas que podrían ser delincuentes, ¿no? Es muy complejo, por eso creo que hay que abstraerse un poquito y mirar las cosas y tratar de enfocarse un poco en los hechos, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones, cada uno sus propias conclusiones, ¿no? Gracias, Augusto. Jaime. Estás en mute, Jaime. No sé por qué se me bloquea el audio. Bueno, efectivamente lo que necesitamos es un poco más de perspectiva de qué es lo que está pasando en el país, para tratar de alguna manera disolver estas polarizaciones que han sido que son sumamente negativas, ¿no? La verdad es que el país ya no crece, ha venido la pobreza aumenta cada año, estamos en un proceso ya no de crecimiento sostenido, sino de empobrecimiento sostenido. Podríamos llegar al 2026 con más de 30% de pobreza, es decir, superando la caída que tuvimos con la pandemia. Y eso nos lleva a un altísimo riesgo en esa elección y por otro lado a la inviabilidad nacional, porque un país que se empobrece cada vez más simplemente puede terminar en la autodestrucción. Entonces es absolutamente, digamos, indispensable tomar conciencia de esto y tratar de superar estas polarizaciones y ponerse de acuerdo en qué es lo que es necesario hacer para volver a crecer a tasas altas, a fin de recuperar viabilidad, a fin de empezar a reducir la pobreza nuevamente y, en fin, a fin de recuperar el camino correcto, ¿no? Este asunto de la fiscal de la Nación es realmente lamentable. Bueno, si se llegara a demostrar que efectivamente ella buscó resoluciones o decisiones legislativas favorables a ella a cambio de se llama exoneraciones o archivamiento de casos de congresistas, eso sería pues sumamente grave, ¿no?
Pero hay que estudiar bien el asunto, hay que poner un poco de... hay que investigar bien, ¿no? Por ejemplo, ahora la Junta Nacional de Justicia ha decidido prácticamente una investigación sumaria. No debe ser sumaria, hay que realmente investigar hasta dónde llega la responsabilidad de la fiscal de la Nación, ¿no? En este tema. Por ejemplo, se ha revelado que digamos, el elemento de prueba que hay para sostener que hubo un intercambio de votos por archivamiento de casos es esta resolución de la Fiscalía que archivó el caso de 37 congresistas. Resulta que la Fiscalía había pedido a la propia unidad, al propio equipo de Marita Barreto, información acerca de este caso y si habían testigos o colaboradores eficaces que hubiesen informado acerca de estos pagos a estos congresistas. Y la respuesta, mediante 4 oficios de ese equipo, fue que no tenían ningún caso, ningún conocimiento, ningún testigo que hubiese afirmado nada parecido. Sobre esa base, la fiscal archivó. Entonces, hay ahí, digamos, ese archivamiento no habría sido el producto de un intercambio por votos, sino de la, digamos, constatación de que por lo menos hasta ese momento no había pruebas. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, las cosas hay que investigar, tiene que haber debido proceso en todo, ¿no? Pero por supuesto, si es que de todos modos la actuación de ese asesor pues es absolutamente inaceptable, ¿no? Pero digamos, volviendo al tema que planteaba Álvaro, este mismo hecho se enmarca en el contexto de esta guerra que hay entre estos dos grupos, caviares y anticaviares, etcétera, ¿no? Esta fiscal se ha sentido amenazada porque tenía la evidencia de que la Junta Nacional de Justicia, que se supone que es un elemento del sector caviar, la iba a destituir. Entonces habría armado esta estrategia en el Congreso. Y así sucesivamente esto se origina pues cuando los fiscales Lavallato acusan y detienen a líderes políticos por delitos que no eran delitos, como por ejemplo las donaciones de campaña, desatando lo que en realidad fue pues una suerte de persecución política. Eso generó en fin, lo que se ha generado ya no solamente una división, digamos, de exclusión mutua, sino se han generado, digamos, situaciones de abuso que han generado reacciones que a su vez han producido en el Congreso una suerte de mayoría anticaviar, si podemos llamarla así, donde se combinan reacciones frente a abusos, pero también búsqueda de inmunidad o impunidad en lo que se refiere a procesos que sí son ciertos, ¿no? Procesos judiciales de algunos de los congresistas. En fin, es un tema muy complejo que hay que ver la manera de resolverlo, planteando el problema del país, el problema del futuro del país. Gracias, Jaime. Augusto quiere hacer una réplica a Álvaro. Le damos 2 minutos a Augusto para que replique a Jaime. Por alusión. No, más que réplica era una precisión, porque el proceso, en términos legales, el proceso que se inició en el Congreso contra la Junta fue un proceso sumario que no estaba regulado, que no tiene regulación. Es decir, el Congreso se inventó las reglas del proceso. El proceso se llama proceso disciplinario inmediato que se ha abierto en la Junta Nacional de Justicia. Se equipara porque suena parecido, pero es un proceso que está regulado como tal, ¿de acuerdo? Completamente de acuerdo con Jaime en que tiene que haber el máximo respeto al derecho al debido proceso. Yo lo digo esta mañana en mi podcast, pero sí es importante establecer que no es lo mismo, ¿no? Ese sí es un proceso que está perfectamente regulado, ¿no? Y por supuesto hay que ver ahí que se decida con el sustento suficiente, etcétera. Ahí completamente de acuerdo con Jaime. Otra cosa que quería decir que es bien importante es, fíjense ustedes que cuando el Congreso levanta las imputaciones contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una de las imputaciones era que algunos de ellos habían ido a tratar de presionar a los miembros de la Corte Suprema para que salieran a defendernos, ¿no es cierto? Esa era una de las imputaciones que se consideraba falta grave. Ok, entonces fíjense ahora, el asesor de la fiscal de la Nación va al Congreso a tratar de presionar a los congresistas para que voten en un sentido en la discusión sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre Zoraida Ábalos, sobre el defensor del pueblo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la versión más grave de ese escenario? Uno en el cual haya habido efectivamente compra de votos, ¿no es cierto? Que se haya ofrecido
archivar investigaciones fiscales, porque ahí estaríamos ante una situación absolutamente delictiva, no habría nada que discutir. Pero si no estuviésemos en esa situación y el asesor de Benavides solamente hubiese ido al Congreso para presionar a que voten los congresistas en una determinada manera, se estaría cumpliendo con el criterio que el propio Congreso había establecido que daba justificación suficiente para atribuir causa grave. O sea, si fuera coherente el Congreso, con ese mismo criterio que ellos han querido aplicar para la Junta Nacional de Justicia, tendrían que aplicarle falta grave, no sé si al asesor o a la fiscal de la Nación, si se puede demostrar, digamos, que había una conexión entre los dos, que ahí, por supuesto, podemos especular. Pero es importante notar eso, ¿no? Porque no solamente sería grave si hay compra efectiva de votos, sino el mero hecho de presionar es bien grave. O sea, fíjense ustedes, el asesor de una fiscal de la Nación interviniendo en la discusión política, sugiriéndole cómo votar a los congresistas, eso es gravísimo, independientemente de que haya habido o no compra de votos, ¿no? Bueno, yo coincido Augusto, algo. absolutamente sí, coincido absolutamente con Augusto con esos puntos. Quería, a ver, se nos vienen tiempos bien complicados, o sea, ya venimos con varios años complicados y creo que va a haber más audios y creo que todo se va a complejizar más y creo que no hay balas de plata, no hay salidas inmediatas y creo que vamos a tener una buena cantidad de años en este escenario. Ojalá con un punto de quiebre hacia mejor, ¿no? Pero por eso quiero terminar con 4 principios que creo que en el mundo en general y en el Perú en particular se han perdido en relación a qué es democracia. Porque todo el mundo levanta la bandera de la democracia, pero la democracia tiene ciertos principios que la guían. Yo creo que hay 4 que hemos perdido y que tenemos que nosotros recuperar. Primero, cuando yo pierdo, felicito al ganador. Eso acaba de pasar en Argentina y pasó en Colombia también. Y se trabajó mucho para que el equipo de Uribe, con el candidato más de derecha, felicitar a Petro, a pesar de, bueno, Petro tiene un muy mal gobierno, pero tenemos que recuperar el hecho de que cuando pierdo, felicito al ganador. Lo segundo, defender la democracia no es defender mis ideas y mi ideología. Defender democracia es defender el Estado de Derecho independientemente de mi ideología e incluso si es que gana o está en el poder gente diferente a mi ideología y claro, si no son delincuentes. El ejemplo que acaba de poner Augusto en relación al caso de la fiscal. No importa si son caviares, son comunistas, son DBA, si es que está en el Estado de Derecho, yo tengo que defender ese Estado de Derecho. Claro, si no han roto ninguna cláusula constitucional o legal. Entonces, defender la democracia no es defender mi ideología, es defender el Estado de Derecho, incluso si es que quienes ganan o están en el poder son diferentes a mi ideología. Lo tercero, tenemos que aprender a felicitar la acción positiva de alguien y a la misma vez rechazar si es una acción negativa. A mí me impresiona, yo creo que la fiscal Benavides en su momento tomó una acción muy valiente en relación a Pedro Castillo, pero eso no la hace santa de todo el resto. Y a mí me impresiona muchísimo que persista gente defendiéndola en esta investigación, que es clarísimo, que al menos tiene que tener una investigación, que la defiendan porque hizo algo correcto. En democracia uno tiene que felicitar si es que alguien ha hecho algo bien y tiene que rechazar si alguien hace mal, así sea mi rival o de mi misma ideología o de mi mismo grupo. Tenemos que aprender a hacer eso. Augusto lo hace muy bien en su podcast. Oye, esto está bien, esto está mal, independientemente de la persona. Y por último, y eso es algo que estamos en transparencia. En transparencia nos estamos juntando con todos los partidos políticos sin distinción, con empresarios, con sindicatos, en un plan de un año para tratar de generar un plan nacional por la democracia de consensos mínimos. La política es el arte de lo viable. Mi plan ideal máximo en el Perú no va a resultar si es que no nos ponemos de acuerdo en consensos mínimos, en consensos que gente demócrata de derecha, de centro, de izquierda se ponga de acuerdo. Si nosotros seguimos con nuestro plan maximalista y lo que tiene que ser, vamos a seguir una eterna polarización, en una eterna fragmentación, en una eterna peleas menores y no vamos a buscar el país que queremos. Y termino con esto. Muchísimas de las peleas ideológicas o políticas que vemos en el país, lamentablemente son fruto de peleas personales, totalmente inmaduras. Yo no voy a mencionar nombres, pero hay politólogos que se sacan la mugre porque personalmente se llevan mal. Un ejemplo de otro mundo, en el mundo de la música. Yo sé que hay 2 organizaciones que ven temas de filarmonía, de temas de música clásica, y
y existen dos porque sus fundadores se pelearon. En fin, y hay miles de ejemplos en el Perú de que por una pelea personal esto se lleva a la gran escala. Y ahí implica una tremenda inmadurez de las personas que no saben argumentar con argumentos, con evidencia, con data, con altura, y llevan sus posiciones inmaduras personales a la arena política, y eso no nos está ayudando. Y tenemos que señalarlo, tenemos que señalar aquellas peleas que son peleas personales, que deberían separarse de una discusión mucho más democrática, alturada, con evidencia. Estamos siendo dominados por pequeñitas peleas personales y venganzas, y nosotros estamos metiéndonos en esas peleas en vez de mirar con perspectiva que hay una pelea mucho más grande que está en juego, que es la sostenibilidad de nuestro país. Muchas gracias, Álvaro. Quiero agradecerles especialmente a Jaime, a Augusto y a Álvaro por haber aceptado esta convocatoria que hicimos muy rapidito. Salió en una conversación con Augusto en Huancayo, cuando estábamos en una charla en la universidad, y les agradezco mucho. Les agradezco a todos los que han participado. Creo que es sumamente importante traer a los ciudadanos de regreso a la política, y los líderes empresariales tenemos un rol importantísimo que cumplir. No podemos seguir navegando por debajo del radar. Tenemos que sentar posición pública, visible, clara y firme, y tenemos que encontrar consensos mínimos porque tenemos un país que construir y esa es nuestra obligación. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto. Chao, gracias Cecilia. Chao, Gracias, gracias. Jaime, Álvaro. Gracias. Chao, Cortamos. Augusto, chao, Jaime, chao, Cecilia, gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Cecilia. Bye. Muchas gracias. Álvaro. Gracias, Aldo, a ti por participar. Gracias. Gracias.